Dios bendito, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos regala de estar aquí dentro de tu casa. Gracias por el don de la vida. Te pedimos que bendiga la clase de escuela dominical para los pequeños, como bendice la clase, bendiga la clase de los adultos y que podamos ser edificados en esta mañana preciosa. Dios toma el control de cada mente, cada corazón, que los labios se abran para dar palabras de consuelo, de aliento y de bendición a cada oyente. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden salir a su clase. Y nosotros vamos a abrir la Biblia en el segundo libro de Corintios, capítulo 1, segundo libro de Corintios, capítulo 1, el versículo 3 al 7. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 7. ¿Me confirma cuando haya encontrado? Me permito leer a favor de todos los asistentes. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén y amén. Puede tomar asiento. Saludo a toda la audiencia que está en las redes sociales. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión y esperamos que usted pueda compartir el enlace con los amigos para que puedan ser bendecidos. Bendigo a la iglesia presente. Dios les bendiga. Yo quiero hablarles en esta mañana la palabra de Dios bajo el tema la consolación de Dios. Y quiero hablarles sobre este tema porque a medida que el mundo transcurre a su final, porque el mundo ya le queda poco tiempo, el carácter de los hombres cada día es más violento. El carácter de las personas, llámese como se quiera llamar, nómbrese como se quiera nombrar, cada día es más difícil de convivir. Hoy los padres de familia, los nuevos papás de familia, no piensan como pensaban nuestros papás. No actúan como actuaban nuestros papás. No corrigen como corregían nuestros papás. No educan como educaban nuestros papás. Y por lo tanto las generaciones cada día duran menos, cada día, amado hermano, vuelan más rápido que las generaciones antiguas. Y esto debido a que hay una sociedad que nos rodea y es una sociedad bastante violenta, bastante contagiada, bastante enfermiza. Hoy usted solo con mirar a una persona ya provoca una discusión. Hoy usted solo con no saludar a alguien de su familia provoca una enemistad casi que de por vida. ¿Cuánto más si no paga la deuda? Así que vivimos en una sociedad que ha sido mordida por la serpiente y ese veneno hoy ha sido, amado hermano, ha alcanzado dimensiones totalmente inalcanzables. Tanto será que son inimaginables los alcances de ese veneno de la serpiente. Pero hay algo maravilloso y es que para la iglesia,
hay tiempos de refrigerio. Y nosotros como hijos de Dios, óigame bien, como hijos de Dios, debemos de cumplir nuestro papel aquí en la tierra, porque nosotros no estamos aquí jugando a la religión. La iglesia no está aquí jugando a una religión de que si funciona bien, si no funciona tan bien. No, aquí el que está en el evangelio sabe para dónde va, sabe de dónde viene y sabe qué está haciendo. Si no tiene esas tres cosas claras en su vida, con todo respeto, estamos perdiendo el tiempo. Es fundamental de que usted pueda tener la experiencia de haber sido consolado por Dios. Pueda tener la experiencia de haber sido en algún momento, haber recibido ese remedio espiritual. Porque la palabra consolación significa aliviar o rebajar la pena de alguien. Dar palabras de aliento o rebajar el dolor, la pena de alguien. Lamentablemente hay gente que no sabe consolar. Lamentablemente hay gente que no sabe dar palabras de aliento en el momento preciso y a la persona precisa. No porque carezca de intelecto, no porque carezca de conocimiento, no porque carezca, amado hermano, de alguna otra particularidad u otra virtud, sino porque sencillamente no ha sido consolado. La palabra de Dios es clara y nos enseña que el apóstol Pablo dijo que bendito sea el Dios de toda misericordia que lo consolaba a él, para él poder consolar a otros. Óigame bien, si usted como hijo de Dios ha sido consolado por Dios, tiene una experiencia acumulada. Si usted como hijo de Dios ha sido, amado hermano, tratado por Dios, óigame, tiene un conocimiento que vale oro, es sabiduría, es poder. Si usted como hijo de Dios ha sido tratado por Dios, usted se va a encontrar miles de personas en el camino de la vida que necesitan esas palabras, ese tratamiento que Dios le dio a usted, también necesita aplicárselo a los demás. Lamentablemente hay gente que no sabe consolar, dar palabras de aliento. Y cuando vemos a un desconsolado lo mandamos a leer un libro que tiene 100 hojas. Cuando en realidad una persona desconsolada ni ganas de orar le da. Óigame bien. Una persona atribulada ni ganas de venir a culto le da. Una persona desconsolada ni ganas de orar, lo mandamos a orar y ayunar. ¿Cómo le parece? Esa no es la fórmula. Y no estoy diciendo que la oración y el ayuno no funcionen. Sí funcionan. Pero es que una persona con los ánimos bajos, una persona destruida, una persona golpeada, una persona, amado hermano, maltratada, emocional, espiritual, moralmente, ¿cómo la va a mandar usted a leer un libro de 100 hojas? Porque hoy decimos, léase las 10 respuestas para salir del desespero. El hermano no es capaz de leer un versículo. Y si lo mandamos a leer un libro grueso, un libro de alto volumen, a veces lo mandamos a ayunar y una persona triste no tiene ganas de ayunar. Una persona triste no tiene ganas de orar. Una persona triste, ¿sabe qué tiene ganas? Que lo escuchen. Que lo escuchen. ¿Sabe por qué la psicología hoy está dando buen dinero? Porque ellos saben escuchar, los psicólogos. Los psicólogos cobran 60,000, 80,000 por una hora virtual. Buena plata, ¿no? Los buenos. Y ellos lo que hacen es oír al paciente. Y el paciente se desahoga, llora, se revuelca. Y habla, y sigue hablando. Y el hombre escucha, la persona escucha, la mujer escucha. Hoy la mayoría no tiene ese talento de saber escuchar. Y por eso no sabemos dar una palabra adecuada al corazón atribulado, al corazón triste, al corazón golpeado. Un secreto grande para cuando usted se enfrente o tenga que dar un buen consejo es sepa escuchar. Desarrolle el oído. Sepa oír. Cuando usted sabe oír, amado hermano, al necesitado,
cuando usted sabe oír al atribulado, cuando usted sabe oír al que está pasando por pruebas o dificultades, amado hermano, está abriendo la puerta para dar el remedio adecuado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Aquí hay algo muy importante a través de la palabra. Yo quiero llevarlos al libro de Job. Porque el libro de Job, y sobre todo el personaje llamado Job, es un referente en la vida de los profetas, en la vida de los apóstoles. El apóstol Santiago toma como un referente la vida de Job y dice que Job sufrió, pero al final Dios le recompensó. Y dice, tomemos el ejemplo de este hombre. Y la Biblia está llena de ejemplos. Mire, de todos los problemas que nos pasan a nosotros en la tierra actualmente, a la sociedad actual, ya lo vivieron generaciones antiguas. Ya lo vivieron generaciones pasadas. Y por lo mismo y tanto, tenemos nosotros el historial, tenemos nosotros el material que ellos utilizaron, los consejos que ellos siguieron, en otras palabras, el remedio que ellos se tomaron para poder salir de sus crisis. Lamentablemente hoy tenemos la Biblia y hasta abundan ejemplares de la Biblia en la casa. Tenemos 2, 3 ejemplares, hasta el niño que empieza a leer le compramos una Biblia porque somos buenos papás para adiestrarlos en la palabra. Pero tenemos Biblias, pero poco la leemos. Y al seguir con el tema de la enseñanza, vamos a mirar el ejemplo de aflicción de aquel patriarca llamado Job. Y si en esta mañana usted que me ve a través de las redes sociales y usted que está aquí presente ha llegado con algún problema, que estoy seguro que sí hemos llegado todos, sepa y entienda que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dios quiere fortalecernos, porque la Biblia dice en el libro del profeta Isaías capítulo 40 verso 1, consolaos, consolaos, pueblo mío. Así dice Jehová. Y la segunda carta de Corintios, donde hemos leído, tiene más de 20 veces la palabra consolación. Está escrita en cantidad de veces esa frase. Quiere decir que el tema de la consolación no es nuevo, y el tema de la consolación es fundamental en la iglesia. Y sobre todo que cada creyente lo podamos desarrollar a la luz de la palabra, no a la luz de nuestro conocimiento, no a la luz de nuestro intelecto, sino a la luz de la palabra, para poder consolar a otros que están en iguales o peores circunstancias. Vamos al libro de Job. Mantenga la Biblia abierta allí en el libro de Job. La palabra de Dios nos habla, amada iglesia, referente a este hombre llamado Job, la situación tan fuerte que él pasó en la tierra. Job es uno de los hombres más antiguos que hay sobre la faz de la tierra. Job fue primero que Abraham. Mire, manténgala abierta, pero mire para acá. Job vivió antes que Abraham. Según la cronología, Job ejercía el ministerio de sacerdote, porque Job ofrecía por los pecados de sus hijos sacrificio a Jehová. Él lo decía. Quizás mis hijos, viniendo de la fiesta que estaba en la casa de mi hija mayor, de mi hijo mayor, quizás habrán pecado en esas reuniones sociales. Y dice, y ofrecía sacrificio a Jehová por los pecados cometidos por sus hijos. Así que Job era mucho más antiguo que Abraham. Ahora, ¿pero quién era Job? Para que la Biblia lo haya tomado en cuenta. Dios, a través de la palabra, nos da unas características y nos enseña quién era Job, porque es que Dios conoce nuestra vida. Dios conoce la vida del plebeyo, como conoce la vida de los nobles, como conoce la vida de los poderosos, conoce la vida del intelectual, como conoce la vida del ignorante. Dios conoce la vida de todos nosotros. Así que querernos esconder de quien conoce todas las cosas es una decisión errada. Y dice la Biblia que para Dios Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Así que lo que Dios habla de Job, lo habla, amado hermano, dándole un testimonio al diablo que fue a acusarlo un día delante de él. Fue a llevar una calumnia, una acusación falsa, y Dios dijo, pero es que ese hombre en la tierra es un varón justo, recto, perfecto, apartado del mal,
temeroso de Dios. Usted conoce la historia. Lo cierto es que aunque tenía esas características y Dios hablaba a favor de ese hombre, le llegó la tribulación. Escúcheme. Nunca se ha sabido por qué Dios permitió eso. Ni Job lo supo, nosotros tampoco. Y nunca se sabrá mientras estemos en la tierra. Y yo te pregunto, yo te hago una confrontación con la palabra. Quizás usted nunca sepa por qué Dios permite tribulación. Quizás usted nunca sepa por qué Dios te permite la prueba. Quizás usted nunca se entere en esta tierra por qué Dios te quitó aquello o lo otro. Quizás usted nunca se va a enterar por qué perdiste aquello o perdiste lo otro. Quizás nunca se va a enterar por qué llegó esa enfermedad y te quitó el familiar que tanto amabas. Irónicamente, aunque tú no lo sepas, si no lo sepamos nunca, habrán consejeros que van a dar diagnósticos y van a dar algunas respuestas que son totalmente erradas. Job era uno de los grandes magnates de la época. Tenía cantidad de animales, era un hacendado de los más poderosos del Medio Oriente. Tenía siervos y siervas en cantidad, tenía más de 500 yuntas de bueyes. Tener una yunta de bueyes para la época era como tener un tractor en una hacienda, así que tenía aproximadamente 500 tractores. No era una parcelita de 500 metros. No era un lotecito de 600 metros. Así que era un poderoso, tenía cantidad de criados, tenía cantidad de animales. Pero en una semana, en 2 días, en 3 días, lo perdió todo. Lo perdió todo. Y usted lee detenidamente los primeros versículos del primer capítulo, encontrará que un mensajero llega detrás del otro y no deja ni tomar agua de las noticias que recibe. Y dice, y estaba yo, y cayó fuego del cielo, y solo escapé para darte la noticia. Una noticia seguida de otra, y seguida de otra, y seguida de otra, hasta que por último dice, sus hijos estaban en la casa de fulano haciendo fiesta y estaban reunidos cuando de los 4 vientos soplaron aires fuertes y dieron con fuerza contra aquella casa y la golpearon y los mataron todos y escapé yo. Irónicamente siempre escapaba uno. Siempre escapaba uno, el mensajero. Irónicamente en la vida alguien siempre te traerá noticias desanimadoras. Siempre sus oídos escucharán noticias desubicadoras. Siempre sus oídos traerán lo que no deben de traer. Y déjeme decirle, esto ocurre continuamente. Usted siempre escuchará noticias que te confundan, que quieran confundirte, que quieran causarte malestar, que quieran causarte desánimo, que quieran causarte desaliento. Pero déjeme decirle, aquel hombre, a pesar de las noticias, una tras otra, sin embargo, cuando terminó el noticiero de dar toda la edición, dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Eso lo decimos facilito nosotros. Ese versículo lo decimos, pero una cosa es decirlo, porque alguien lo dijo hace mucho tiempo, con una experiencia de haberlo perdido todo, y otra cosa es decirlo cuando hemos perdido alguna cosa. Cuando usted pierde el trabajo, ¿qué dice? Cuando pierde el hogar, ¿qué dice? Cuando pierde un hijo, ¿qué dice? Cuando pierde un familiar, ¿qué decimos? La noticia se propagó para la época, se propagó como siempre se propagan las malas noticias. Pero 3 amigos, óigame, 3 amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, y un último cuarto, Eliú, oyeron que su amigo Job lo había perdido todo y estaban en un estado remoto, en un lugar muy lejano. Cuando ellos oyeron la noticia, ellos se propusieron ir a visitar a su amigo. La intención es buena. Las intenciones son buenas. ¿Cuántas veces
Oímos de una catástrofe, oímos de un problema, oímos de una dificultad, oímos de una situación que lastima a nuestro amigo, a nuestro familiar, y nos disponemos a ir a ser de consolación, a ir a ser de ayuda. Pero déjeme decirle, las cosas fueron cambiando del lugar donde ellos estaban al lugar donde tenían que ir a consolar. Y dice el capítulo 3, versículo 11 de Job, que estos tres amigos, Bildad y Elifaz, Bildad y Zofar, se dispusieron a ir a condolerse ni a consolarle. Salieron con una buena predisposición, salieron con una buena intención, pero después de haber salido al lugar donde llegaron, las cosas cambiaron. Déjeme decirle, por eso debemos de cuidar el corazón. Hay cosas que surgen de un momento a otro en nuestro corazón y son buenas para tal proyecto, para tal propósito. Pero como dice el refrán popular, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y en ese trecho la gente cambia de opinión. La gente cambia de diagnóstico. La gente cambia de propósito. La gente cambia de intención. Por eso hay que cuidar el corazón. Óigame, iglesia. Por eso hay que cuidar el corazón. Usted pudo haber llegado con una buena intención de su casa al templo, pero llegó y se desanimó porque no vio, no sé a quién quería ver. ¿Cuántas veces uno de pastor no puede estar en el culto y uno no le avisa a la gente? Y la gente llega esperando. No ve oír palabras y no verá un estuche. Y no ve el estuche. Se desanima. Debemos de cuidar el corazón. Por eso dice el proverbista, de toda cosa guardada, guarda el corazón porque de él mana la vida. Mire cuántas personas hoy se están levantando de una tremenda resaca, de un tremendo guayabo, y han hasta juramentado no volverlo a tomar. Buena decisión, pero del momento que toma la decisión a los otros 8 días, las cosas cambian. Yo te digo una cosa, a la iglesia, porque esto la gente que no es cristiana no entiende. Dios a ti te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En la boca de un creyente la palabra es ley. ¿Aló? Dice el Señor, vuestro hablar sea sí o no. Pero no puede vacilar entre el sí y el no. Vuestro hablar es sí. Si usted se compromete, dice el libro de Eclesiastés, cumpla. Cumpla lo que promete. No diga que fue un acelere, no diga que fue una emoción, no. Porque Dios no se complace en el voto de los insensatos, en la palabra de los insensatos. La palabra en la boca de un cristiano es ley. Un cristiano no puede comprometerse y fallar a su compromiso. El creyente debe, si se compromete, debe por encima de cualquier circunstancia cumplir. Y si no puede, avisa. Avisa con tiempo. Porque se puede convertir su corazón en doble ánimo. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hasta en el amor. Vio una mujer bonita, le propuso, se casó, de los 3 meses la cambió por otra. Esa inestabilidad, de esa inestabilidad están llenos los choferes de los buses que andan por la calle, están llenos los almacenes, están llenas las cajeras, las cajas receptoras de dinero están llenas los puestos públicos de esa clase de gente. Pero la iglesia debe marcar la diferencia. ¿Cuántos alaba la gloria del Señor? El creyente, si usted no le puede creer a la palabra de un creyente, menos a la de uno que no es creyente. Yo soy uno que si doy una palabra, yo en mi alcance, como dé lugar, la cumplo. Y si no la cumplo, unos días antes aviso. ¿Para qué?
para que la persona no pierda credibilidad en mí porque se daña la confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Pues resulta que se dispusieron los tres amigos de Job, Bildad, Elifaz, Bildad y Zofar. Caminaron. ¿Cuánto caminaron? Un gran trayecto. Y llegaron al lugar, amada iglesia. Llegaron al lugar donde tenían que llegar. Pero dice la palabra que cuando llegaron, lo que ellos vieron fue mayor de lo que escucharon. Óigame, porque la realidad supera en muchas ocasiones lo que oímos. Ellos oyeron la desgracia de su amigo Job, ellos oyeron la ruina en que había caído su amigo, pero cuando ellos llegaron al lugar, la realidad superó lo que ellos escucharon. Y dice la Biblia que duraron 7 días. Óigame, amado hermano, 7 días sentados mirando a Job sin hablar palabras día y noche. Eso es mortal. Eso es mortal. Eso es un arma psicológica mortal. Que yo venga aquí a predicarles y ustedes me miren y yo los mire 70 minutos. Y haga un análisis y esté analizándolos a cada uno. Y no predique 70 minutos. Usted a los 7 minutos sale corriendo. Ellos duraron 7 días sentados, mirando el dolor. ¿Por qué? Porque descubrieron a un Job que nunca habían visto. Siempre que iban a la casa de Job, eran buenas carnes, buenas comidas, buenas atenciones. Ahora ven a un Job revolcado en tierra, como una gallina revolcándose en el polvo de la tierra. Un Job revolcado, su cabeza revolcada con tierra. Un Job con sus ropas raídas. Un Job con su casa quemada, sus labranzas quemadas, sus animales muertos hediendo a todo lo putrefacto de un cuerpo muerto. Sus hijos sepultados, su esposa no salía, en una soledad terrible, hasta el perro de la casa lo abandonó. Estaba en una crisis terrible. Así que la realidad que aquellos 3 hombres vieron en Job fue mayor que lo que escucharon. Pero ellos habían ido, según el versículo 11 del capítulo 3, capítulo 2, versículo 11, gracias. Ellos habían ido ¿a qué? A condolerse. A condolerse. ¿Y a qué más? Y a consolarle. ¿Y por qué cambiaron? Si habían ido era eso, a condolerse y a consolarle. Capítulo 2, verso 11. Entonces, óigame, ¿qué fue lo que los hizo cambiar? ¿Por qué se quedaron en silencio? Si alguien que va a condolerse, la palabra consolarse es bajarle intensidad al problema. Es quitar peso al problema. Si usted quiere consolar a un amigo, no le aumente el peso al dolor. No le aumente carga a la situación. Si usted quiere practicar el ministerio de la consolación en la iglesia, no aumente el problema sobre esa familia. No aumente la dificultad. Quite la carga. Baje la intensidad. Bájele el dolor. No le aumente el dolor. A veces nosotros nos pasa lo de un amigo no un conocido. Cuando yo era niño, o mejor adolescente, en el barrio donde yo vivía, explotó una polvorería, óigame bien. Si en medio de la tribulación y en medio del dolor de las llamas que estaban quemando los cuerpos y la casa se estaba incendiando, muchos cuerpos se incendiaron por la pólvora almacenada. Un amigo de uno de esos que estaban ardiendo en sus ropas el fuego, cogió un balde que vio lleno de agua. Para él era agua. La intención era buena. Y en medio de la ofuscación él levanta el balde y le tira el balde con líquido creyendo que era agua. Vaya sorpresa, no era agua, era gasolina. Y usted ya sabe en qué terminó rapidito aquello. La buena intención no sirve en ocasiones si no va acompañada de buenas acciones. ¿Me escucharon? No sirve las buenas intenciones solas.
Las buenas intenciones sirven cuando las acompañamos con buenas acciones. ¿De qué sirve? Mire, hago un pequeño paréntesis. Mientras la gente vive, no hablamos sino de los defectos de los que viven. ¿Cierto? El hijo, mi papá es muy chocho, mi mamá es muy regañona, mi papá me da muy duro, a mí no me quiere, quieres a la otra o al otro. Mientras uno vive, la gente no habla sino de los defectos. Pero cuando uno muere, oiga, un milagro de un momento a otro pasó a ser un santo. Ay, papito, yo pudiera entrar a los cielos y abrazarte. ¿Por qué no lo abrazó? Que estaba ahí en la casa. ¿Por qué no lo abrazó? Que lo tenía ahí en la siguiente puerta. ¿Por qué no lo besó? ¿Por qué no le dijo, papito, te quiero? Cuando lo tenía ahí al respirar en la nuca. ¿Por qué no le dijo a su mamita que la quería en vida? ¿Por qué le dice en un cajón cuando ya no le escucha? Hermano, en vida demuéstrelo. En vida demuestre el amor hacia sus hijos. No importa que hayas tenido una niñez muy seca. A mí nunca mi papá me abrazó y me dijo te quiero. Cuando se acercaba era con la correa en la mano. Y yo no lo culpo porque la niñez de él fue por ahí en el campo, llevando carga en los burros. Yo no lo culpo. Y él nunca me abrazó y me dijo, hijo, te quiero, nunca. Mi mamá sí se acercaba, pero las escobas se dañaban. Hagámoslo en vida. Las buenas intenciones no sirven solas. Estos 3 muchachos fueron y salieron con el deseo de condolerse y consolarlo. Pero solo bastó llegar al lugar y cambiaron. ¿Por qué cambiaron, pastor? Vamos a mirar. Estos 3 amigos visitan a Jod, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamita, quienes quedan tan impresionados por las deplorables condiciones en que se encuentra su amigo Jod, que se sientan en silencio 7 días junto a él. Ahora, cada uno de ellos en los capítulos de Jod, cada uno de ellos revela un discurso. Y el tiempo no me lo permite para hablar de los 3 discursos, porque son casi 40 capítulos. Pero como usted es lector de la Biblia y le gusta repasar en casa, pues le queda toda la semana para que repase en casa. Y usted que está allá al otro lado de la pantalla, le invito a que repase en casa. Ahora, el primero en tomar la palabra frente a la situación que ve a su amigo Jod es Elifaz. Ahora, el nombre Elifaz significa Dios es oro. Óigame, Dios es oro. Y recuerde que nosotros somos hijos de Dios. Así que tengamos cuidado cuando abramos la boca, porque va a hablar Dios a través de un hijo. ¿Aló? Recuerde que el Señor dice que somos la luz y la sal de la tierra. Entonces, cuando vaya a actuar, recuerde que debe actuar como luz, no como oscuridad. Y recuerde que somos sal, debemos de actuar como sal. Y la sal tiene un límite. Si le echa demasiada, la daña la comida. Pero si la deja sin la suficiente, sin la necesaria sal, tampoco se la comen. Entonces, habla de equilibrio. Y usted como creyente debe saber equilibrar. Usted no puede inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda. Hay creyentes sectorizados, hay creyentes politizados. Y usted tiene que saber guardar equilibrio. Guardar equilibrio en el hogar. Guardar equilibrio en la sociedad. La mujer soltera tiene un poco más de libertad que la mujer casada, aunque la mujer soltera le rinde
obediencia a sus padres y a la iglesia. La mujer soltera no está como vara, como bordón sin rejo. El apóstol dice en 1 Corintios que la mujer soltera tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a Dios. Y la mujer casada debe tener cuidado de las cosas del mundo, cómo agradar a su marido. ¿No dicen amén? No, bueno, no lo digan. Lea 1 Corintios 7. Entonces, sin embargo, debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio. La mujer casada vive para agradar a su marido. Se viste para agradar a su marido. Y supongo que el marido no quiere que le vean las carnes a su señora. Él solo es el que las quiere ver, no el vecino. Entonces, cuando la mujer se va a poner un vestido demasiado pequeñito, porque hay mujeres que ponen los vestidos de los niños. Entonces el marido le dice, mi hijita, usted debe vestirse para agradarme a mí. A mí me gusta así, decente. Usted, supongo, varón, que a usted no le gusta que le dañen la comida, ¿no? Ah, bueno, entonces cuide el vestido de su mujer. Y mujer, supongo que a usted no le gusta que le tiren comida, que le tiren pico o le tiren veneno a la comida, ¿no? Entonces, arregle la ropa a su marido, plánchesela, arréglesela, que cuando él levante el brazo no haya un ventilador por ahí. Supongo que usted quiere ver a su marido bien arreglado. Lo mismo sucede. Mujer con hombre y hombre con mujer, hijos con padres, padres con hijos. Los padres no quieren ver a sus hijos como si fueran recicladores. Pero también hijos no quieren ver ustedes a sus papás como si fueran recicladores. Hay hijos que nunca le compran una camisa a papá. Pero ellos sí reciben todo lo que papá les da. Pero aunque papá no necesite, ¿cómo atrapa el corazón del padre un hijo cuando no solo espera el día del padre, sino que hay una sorpresa de fecha a fecha? Hágalo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Eso se llama equilibrio. Resulta que los tres amigos de Job, Elifaz, que significa Dios es oro, no hizo alusión a su significado. Y nosotros debemos, escúcheme hermano, debemos de hacer alusión a nuestra fe. Usted como cristiano, si estamos en escuela dominical, debemos estar en escuela dominical no jugando a las maquinitas. Qué ridículo si ahorita pudiéramos tener ese don de conocer dónde están algunos. Traer la película donde están jugando a las maquinitas. O jugando fútbol ahorita en la escuela dominical y nosotros aquí adorando a Dios y ellos pateando y maldiciendo. No porque sea pecado darle puntapiés a un balón. No estoy diciendo eso. Sino que cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Ahorita es el tiempo de Dios. Vamos a aprovechar el tiempo para Dios. Después viene el tiempo del almuerzo. Vamos a aprovechar el tiempo del almuerzo. Resulta que Elifaz, su significado era Dios es oro, pero cuando abre la boca no sale oro, sale basura. Cuando usted abre la boca, ¿qué sale? Mire lo que sacó Elifaz. En esos 7 días que ellos permanecen en silencio observando la vida de Job, hicieron un análisis meticuloso. Hicieron un asunto analítico, o miraron analíticamente la situación de Job. Recordaron el pasado, recordaron el presente, recordaron lo que tenía, recordaron lo que veía y cada uno sacó una conclusión. Qué fácil es diagnosticar un problema que no es nuestro. ¿Cierto? A veces nosotros como evangélicos decimos, eso le pasó por calabazo. Es fácil ser médicos y diagnosticar sin tener conocimiento. Miren lo que dijo Elifaz. El primero que habla en los 3 sermones o 4 sermones que hay aquí en el libro de Job es Elifaz.
Elifaz se apoyó en la experiencia para dar su diagnóstico del dolor de su amigo Job. Elifaz se apoyó en la experiencia. La experiencia vale. Dios bendiga a los que tenemos acumulada experiencia en los años. Los años nos traen experiencia. Los años nos producen madurez. Pero la experiencia nuestra, por ejemplo, la experiencia mía no es la experiencia del hermano Pablo. La experiencia mía no es la experiencia del hermano Evelio. La experiencia mía no es la experiencia del hermano Iván. La experiencia mía no es la experiencia del hermano John. La experiencia mía no es la experiencia del hermano Daniel. La experiencia mía es experiencia mía. Y como experiencia personal, yo no la puedo aplicar doctrinal. Yo no la puedo explicar como doctrina, porque es mi experiencia. ¿Me estoy dando a entender? Resulta que Elifaz, basado en la experiencia que él tenía y basado en el análisis meticuloso que hizo de los 7 días de la vida de Job, dictó un diagnóstico, un veredicto. Soltó un veredicto. ¿Cuántas veces nosotros vemos hermanos que nunca despegan? Que casi no despegan, y si despegan se caen rápido. Y nos atrevemos a dar veredictos. Nos atrevemos a dar un diagnóstico. ¿Quién sabe qué anda por ahí guardando? ¿Quién sabe qué cosa guardada tiene? Y damos ciertas explicaciones y ciertas. Primero que todo, ¿quién se la pidió? ¿Cierto? ¿Quién le pidió eso? ¿Quién le pidió un diagnóstico? Y segundo, si le pidieron el diagnóstico, que el diagnóstico sea para condolerse y para consolar. Por eso es que hoy nos hemos vuelto jueces. Nos ponemos el togado, nos ponemos la toga, nos ponemos el traje, cogemos el martillo y dictamos sentencia. Cuando la Biblia dice, ¿tú quién eres? Escúcheme, por favor, mucha atención. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor estará en pie. Él le hará estar en pie. Entonces, tengamos cuidado con ponernos la toga, con ponernos el traje y ponernos detrás de un escritorio y dictar sentencia. Cuidado. Porque con el juicio con que nosotros juzgamos, nos volverán a juzgar. Escúcheme. Hace poco, ahorita seguimos con Elifaz. Hace poco me llamó un hijo espiritual de hace años. Cuando nació esta obra se me vino en contra, me portó mal, me trató mal, me dijo que me iba a condenar. Porque tomé la decisión de seguir predicando. Debido a mi situación, pues yo tenía que seguir predicando. Y se me vino con toda que era lo que yo les había enseñado y me trató de lo más bajo. Yo le dije, fulano, usted no sabe nada, espere que el tiempo se encargará. Bastaron 20 y tantos años. Yo que ya llevo 6 meses y no aguanto, espérese 20 más. Pasaron 20 y tantos años y me llamó hace unas 3 semanas y me dijo, mire, hasta el modo de hablar conmigo cambió. Varón, yo me hice el que no conocía. ¿Quién habla? Fulano. Varón, siento un profundo respeto por su vida. Varón, tú eres un punto de referencia en el ministerio. Varón, todo lo que le pasó a usted me pasó a mí, varón. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo comprendo. Estoy pasando por una situación y ahora cada vez que me llega el desánimo, yo me acuerdo de usted y me inspira su vida. ¿Por qué tenemos que machucarnos nosotros para saber el dolor del que se machucó hace 20 años? ¿Por qué tenemos que ser quemados para condolernos del que no nos condolimos hace 10 años? ¿Por qué tenemos que perder nosotros para saber el dolor del que perdió hace 5 años? Si es que no necesitamos pasar por esa experiencia, lo que necesitamos es saber consolar, saber alentar con palabras. Pero lamentablemente no aprendemos por teoría y nos toca por experiencia.
Hay un refrán que dice que nadie es hijo hasta que no es papá. Claro que algunos son abuelos y tampoco aprendieron. Pero ese refrán tiene mucha verdad. Entonces, ¿qué dijo Elifaz cuando abrió su boca? 7 días calladitos. Oiga, podrían haber seguido calladitos. No deberían haber hablado, porque hay gente que se ve mejor calladita. Hay gente elegante calladita, pero cuando abren la boca, toda la elegancia se les cae. Resulta que Elifaz habló. ¿Y sabe qué dijo Elifaz? Elifaz afirma que Job sufre porque ha pecado. Argumenta que quienes pecan son castigados. Y por lo tanto Job está sufriendo. Era una clara evidencia. Una clara evidencia de un pecado grande. Y sabe que esa doctrina de Elifaz, hoy la mayoría la acepta en su corazón. Por favor, concéntrese acá o cerramos esas puertas, hermano. Esa doctrina de Elifaz, hoy la mayoría la acepta en su corazón y la predican. Y en vez de traer palabras de consolación y palabras de condolencia, lo que traen es palabras de destrucción. Qué bueno les hubiera servido a esos 3 amigos de Job quedarse calladitos. Y qué bueno les serviría a esos que predican esta doctrina quedarse calladitos. Si bien es cierto, el pecado produce sufrimiento. Sí es cierto, sí es cierto. Pero no todos los casos de sufrimiento es porque hay pecado. ¿Me escucharon? Se lo repito. Si bien es cierto, el pecado produce ruina, produce sufrimiento, produce dificultades, pero no todos los que están sufriendo es porque están en pecado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero la mayoría hoy aceptan como doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina que él está hablando, la enseñanza que él está hablando, lo hace en base a su experiencia. Hermano, respeto la experiencia que usted haya tenido. Por ejemplo, la experiencia del profeta Samuel fue que sus hijos no le sirvieron a Dios. Que hoy en la iglesia, allí hay padres afortunados, sus hijos están en la iglesia. Y hay padres que yo no les llamo desafortunados, pero trato de condolerme con ellos. Trato de consolarlos. Ellos están en la iglesia y son unos santos y sus hijos son unos diablos. Entonces, ¿cuál es la experiencia del que tiene sus hijos en la iglesia? Contento, están sus hijos en la iglesia. No son perfectos, no tienen 4 alas, menos 5. Pero están en la iglesia. Pero hay otros papás que están en la iglesia y son buenos cristianos y sus hijos no están. Entonces la experiencia del uno es una y la del otro es diferente. Tengamos cuidado con predicar experiencias como doctrina. Pastores, nunca predique una experiencia como doctrina. Y ese es el gran problema. Por eso es que hoy hay embusteros en los púlpitos, sacando un billete, como decía el hermano Evelyn unos días atrás. A ver, espere que le abra el billete para ofrendar. No sea bruto, los billetes no hablan. Los billetes no hablan. Y hay gente que oye a esos brutos. Y hay gente que sigue a esa brutalidad. Ah, que es la experiencia mía. Pues vívala usted, pero no la publique. Es su experiencia, vívala. Ah, a usted le gusta comer ratones fritos y sapos guisados, cómalos. Pero no se le aplique que los demás tengamos que comer esa basura. Porque queremos implantar experiencia personal como doctrina. Ah, que fue que a mí Dios me habló en un sueño y me sacudió así. Eso fue a usted porque necesitaba revolverle lo que se comió la noche anterior.
Es su experiencia. ¿Y qué es lo que hace el hermano Elifaz? Contar su experiencia y juzgar a un afligido, juzgar a un menesteroso, juzgar a uno que está en una prueba terrible, diciendo que estaba en pecado. Claro, Elifaz no había escuchado lo que Dios le había dicho al diablo. ¿Qué le había dicho Dios al diablo de Job? ¿Qué le había dicho? Ya lo dijimos. Repítalo. Varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese fue el concepto de Dios, pero el concepto de Elifaz es que está en pecado. ¿Entiende? Dios le dijo al diablo: mire, mi siervo Job, varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ahora viene una criatura. Porque Elifaz era una criatura, y no espiritual, sino material, humana, a decir que Job está en pecado. Que por eso le había venido todo eso. Por eso usted no tiene que creer las palabras de los desanimadores. Pero es que usted no tiene que creer las palabras de los desalentadores, porque uno es el lenguaje espiritual y otro es el lenguaje terrenal. Usted lo que tiene que creer es la palabra de Dios. Y si usted está en el camino de la fe, siga luchando, siga perseverando. No eres perfecto, pero sigue adelante, sigue adelante. No importa que te desanimes, no importa que tengas el mundo en contra, sigue adelante. Aleluya. Aleluya. Esta hora, cuando nació, le dieron 3 meses de vida. Pasaron los 3 meses y no se murió la obra. Le dieron 6 meses de vida. Pasaron los 6 meses, le dieron 1 año. Ya se cansaron de poner fechas. Y cuando nació esta hora, yo le dije a unos pastores, le dije: ¿cómo será cuando les toque a los que me sacrificaron, a los que me expulsaron, a los que me echaron? ¿Cómo será cuando les toque tomarse en su propia medicina? Pasaron 20 años. Y a los 20 años, el que me expulsó salió como ladrón. Salió como ladrón, que se robó una millonada del lugar donde estaban. Y yo dije: mire, esperé 20 años y la justicia de Dios llegó. Pero fueron 20 años soportando improperios. Fueron 20 años soportando calumnias. Fueron 20 años soportando injurias. Pero llegó la justicia de Dios. Quizás usted esté soportando injurias, esté soportando calumnias, lo estén juzgando y quizás están diciendo que no prospera porque está en pecado, que no prospera porque tiene amante, que no prospera porque tiene concubino, que no prospera porque hace algo a escondidas. No te preocupes, espere que el concepto de Dios cambia. El concepto de Dios es diferente. El concepto de Dios es distinto. No te desanimes. No importa que todavía esté con harapos. No importa que todavía esté oliendo a barro. No importa que todavía tenga que comer de lo que tiran algunos. Pero si el concepto de Dios es distinto, Dios traerá salvación. Dios traerá alivio, y su vida, como en el caso de José, será la puerta que Dios abrirá para darle de comer a toda la descendencia y darle de comer aún a aquellos que se levantaron contra ti. Pero pasemos al otro mensaje de Bildad. Elifaz, óigame, juzga a Job por su experiencia. Argumenta que está en pecado. Bildad, cuyo nombre significa vieja amistad o hijo de contención. Su nombre Bildad significa vieja amistad o hijo de contención. Ojo con esas viejas amistades. Porque a veces uno cree tener un apoyo en esas viejas amistades y lo que le ponen es el pie en el cuello. ¿Escucharon? Ojo con esas viejas amistades. Bildad significa vieja amistad. ¿Cuál fue el veredicto que dio Bildad frente al problema, el sufrimiento de Job? Bildad se apoyó en la tradición
Para Bildad abrir la boca y dar un veredicto frente al problema del sufriente Job, se apoyó en la tradición. ¿Y qué decía Bildad apoyado en la tradición? Decía que Job era un hipócrita. Surgía o sugería que Job era un hipócrita. También infiere en su disertación, infiere que si Job confronta problemas es porque ha pecado. Dice en el versículo 6 del capítulo 8, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará sobre ti. En otras palabras, lo cuestiona y llega a la misma conclusión que Elifaz. Solamente empieza por el camino de la tradición. Y déjeme decirle, la tradición son costumbres adquiridas. ¿Cierto? ¿Qué es tradición? Son costumbres que hemos adquirido de nuestros ancestros. Mire, hoy las niñas que no les gusta mucho el oficio de la cocina, cocinan idéntico a su mamita. Y a veces el almuerzo de muchos hogares es yuca, cocida, arroz y carne frita. Ese es el almuerzo de los flojos. Ese almuerzo se hace en 10 minutos. Ese es el almuerzo de los perezosos. O huevo frito, arroz y yuca, o sabe más rápido, maduro frito. Y por eso es que a la edad de los 30 años, 20 años, el colesterol no les deja levantar ni la mano ni los triglicéridos. Ay, es que el colesterol me está matando. Sigan embutiendo aceite. Y uno les dice a algunas chicas, oiga, ¿por qué no le quita este sazón, esta zanahoria al arroz? No le eche tanta zanahoria al arroz. Es que así lo hace mi mamá. ¿Y a su mamá quién le enseñó? Mi nonita. ¿Y la nonita quién le enseñó? Mi tatarabuelita. Una tradición. ¿Usted se ha dado cuenta que las niñas doblan la ropa como la dobla la mami? Cuando la doblan, ¿no? Y siguen una tradición. Pero usted, ¿por qué hace así? ¿Por qué hace? Es que así lo hacía mi mamá. ¿Sabe que hay cosas de la tradición que todas no son malas, pero no todas son buenas? Por ejemplo, nosotros venimos de una tradición de que para diciembre hay que estrenar. Y el que no estrena en diciembre es un arriado, es un pobretón. Y nos hacían creer que nuestros papás eran tan pobres que no nos podían dar una muda de ropa ni siquiera cada año. Y nuestra cara en diciembre salíamos a la calle, ¿qué tiene? No hay estreno. Y cuando estrenábamos, parecíamos, un refrán popular dice por ahí, marrano estrenando lazo. Parecíamos como si hubiéramos alcanzado el cielo. ¿Y sabe por qué? Porque la tradición ha trabajado en nuestra mente, nuestro subconsciente, nuestro corazón ha trabajado. Hay gente que se deja guiar por la tradición. Y por eso hoy las iglesias cristianas, los altares, hoy están sucios. No de mugre físico. Hoy colocan el arbolito de Navidad los evangélicos en la sala de la casa. Hoy colocan, dizque al niño Jesús, un matacho de pasta y le llaman el niño Jesús en una pequeña canasta. No sea tan sinvergüenza, deje la tradición ya. Deje de estar actuando conforme a la tradición. El hermano Sofar, mejor Bildad, se apoyó en la tradición y empezó a hacer un diagnóstico del problema del amigo Job para dar su concepto. Pero el concepto terminó donde terminan todos los conceptos humanos. El concepto terminó en el mismo lugar que terminó el concepto de Elifaz, que Job era pecador, porque la tradición allá nos lleva.
La tradición no nos deja descansar en el perdón que Dios ha provisto para nuestros pecados. Y por eso hay creyentes pidiéndole perdón a Dios de pecados de 20 años atrás. Y hoy han pasado 25 años y todavía le piden perdón a Dios por esos pecados. Descansa en el perdón que Dios te ofreció en la cruz del Calvario. Descansa. Duerma tranquilo. Coma tranquilo. La gente hablará. Ha hablado, seguirá hablando y hablará hasta que tenga vida. Pero duerma tranquilo. Viva tranquilo. A usted no lo debe trasnochar ni la experiencia del uno, ni el que le quiera aplicar la tradición. A usted no lo debe de desubicar. Avance con Cristo, que con Cristo eres mayoría. Pero miremos el tercer concepto de Sofar. Vimos a Elifaz, vimos a Bildad, ahora vemos a Sofar. Sofar condena a Job. Lo condena también porque los tres conceptos fueron para condenación. Condena a Job por su verbosidad, presunción y pecaminosidad, para concluir que éste recibe menos de lo que merece. Capítulo 11, verso 6. Mire lo que dice Sofar. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? En otras palabras, esto no es nada para el pecado tan grandote que tiene. ¿Cómo le parece esos conceptos de esos médicos? Con esos médicos, ¿para qué asesino, no? Y sabe que nosotros somos médicos espirituales. Mire, a la iglesia llega gente llena de pecado. Usted tiene que saberla recibir. Que se contamina y la recibe. No sea hipócrita. Ya está contaminado con esa actitud. Si a la iglesia entra un hombre cargado de pecado, una mujer cargada de pecado, para eso es la iglesia. Para que entren los pecadores. Somos pecadores. La diferencia es que usted se arrepintió, yo me arrepentí, pero todos somos pecadores. Dejemos de... Mire, ¿sabe qué dijo Sofar? Lo que usted recibió no es ni el 1% de lo que se merece. Usted merece más. Yo sin vergüenza, ¿no? Oiga, pierde su patrimonio, pierde a sus hijos, pierde su salud y todavía dice que merecía más. Qué ignorancia, hermano. Y hay evangeliquitos ignorantes. Yo le digo una cosa. Si usted cuando predique no sabe un tema a profundidad, no lo hable. Porque se mete en problemas. Confunde la iglesia. Y después me toca a mí resolver un problema de confusión. Si usted va a hablar de un tema, va a predicar de un tema y tiene la honra de Dios de predicar, predique lo que sepa bien. Porque a veces nos ponemos a navegar bien profundo y nos ahogamos. ¿Y cómo lo auxilia uno? Tengamos cuidado con los temas difíciles. Y no creer que es lo único, lo que yo diga es la verdad absoluta. Ay, hermano, yo he visto más de un predicador que sabe despegar pero no sabe aterrizar. Este señor criticó la verbosidad. El concepto de Dios para Job era favorable, pero el concepto de los tres amigos era desfavorable. Pues Job tenía que defenderse, porque Job se defendió. De esos tres acusadores, Job se defendió. Entonces viene Sofar y lo recrimina. Y le dice, uy, es que usted tiene un parlamento que convence a cualquiera. Usted es un hipócrita. Usted no se deja. ¿Pero qué se iba a dejar? Cuando alguien trata a mí de ponerme frente a la pared, yo lo dejo. Y cuando termine de hablar, me tiene que escuchar. ¿Cómo me voy a dejar yo acusar de uno que no sabe mi vida? Que no conoce ni dónde vivo. Que no conoce lo que yo hago de puertas para adentro. Que no conoce mis sufrimientos. Que no conoce mis luchas. ¿Cómo yo me voy a dejar acusar de un
sucio de esos. Pues no se iba a dejar acusar, menos condenar. Y se defendió, y se defendió. Y entonces ahora Sofar le dice, qué verbo que tiene, ¿no, mano? Y lo acusó, lo condenó por su verbosidad. Y lo creyó un presumido y que era un pecador, para concluir que él no estaba recibiendo lo justo, que faltaba más. Ahora, los tres hombres llegan a una misma conclusión. Óigame, los tres mensajes llegan a una misma conclusión, que el sufrimiento es una consecuencia directa del pecado y que éste siempre se castiga. Y llegan a esta otra conclusión, que siempre puede saberse si una persona agrada o no a Dios, observando si disfruta prosperidad material o sufre adversidades. En otras palabras, ellos llegaron a la conclusión de que si la persona es próspera materialmente, tiene a Dios de su parte. ¿Y hoy no se predica eso desde los púlpitos? Ese pastor andando en ese Renault 4 que a 3 cuadras se oye el chirrido de las llantas. Es que está en pecado andando en esa lata, porque creen que lo material es sinónimo de una buena relación con Dios. Oiga, si eso es cierto, entonces Roma es la iglesia más santa. Roma entonces sería la iglesia más santa, porque Roma tiene riquezas para apoyar una guerra mundial que dure 7 años. Para apoyarla en armas, comida, logística y apoyarla durante 7 años. Tiene riquezas para apoyar una guerra que dure más de 7 años en todo el mundo. Entonces, si eso es así, los mormones tienen mucha más santidad que nosotros. Lo que pasa es que el ser humano solo usa los ojos, pero no usa el corazón. Pero vamos a Corintios. Vamos a Corintios, donde empezamos la enseñanza ya para terminar. Versículo 3 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué está diciendo San Pablo? De todos los apóstoles, el que más sufrió fue Pablo. Óigame. De todos los apóstoles, el que más sufrió fue Pablo. Todos los demás sufrieron, pero el que más sufrió fue el apóstol Pablo. Pablo descubrió que a medida que abundaban en él las tribulaciones, que a medida que abundaban los problemas, que a medida que abundaban las necesidades, era un material que se iba amontonando en su vida, era ¿qué le digo yo? Un material espiritual para ayudar a los demás pastores, para ayudar a la iglesia, para ayudar a los que estaban pasando en problemas y dificultades. En otras palabras, si Pablo no fuera atribulado, no tenía material, no tenía experiencia para ayudar a los atribulados. Si usted no es atribulado, si usted no es desconsolado, si no ha pasado por tristeza, no tiene cómo ayudar a los que están pasando por el mismo problema. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿sí se da cuenta para qué Dios permite la prueba en su vida? Aquí vemos la respuesta de Pablo. Y sigue diciendo Pablo, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros, dice Pablo, en los pastores, en los predicadores, las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire, a los predicadores Dios nos da un trato diferentísimo al pueblo. ¿Lo escucharon? Los que tenemos el cargo, la responsabilidad de predicar, Dios nos pasa por un molino diferente al de ustedes. Y ese molino es cruel.
Dios le dijo al profeta Ezequiel, para darle una enseñanza al pueblo, le dijo, mire, Ezequiel, te voy a quitar de un solo tajo el deleite de tus ojos. De un solo golpe. El deleite de los ojos de Ezequiel era su mujer, no la vecina. Ezequiel se deleitaba mirando a su esposa. Eso es lo que debe hacer cada esposo, deleitándose mirando a su esposa. No a la tintera, no a la chocolatera. Y el Señor le dijo a Ezequiel, dijo, te voy a quitar de un solo golpe el deleite de tus ojos, pero no la vas a llorar, ni vas a guardar luto. Vas a parecer normal ante el pueblo, y si el pueblo te pregunta algo, entonces tú le das el mensaje. Eso lo hizo con el profeta para darle una enseñanza al pueblo. Y los que tenemos la responsabilidad en un púlpito de predicar la palabra, Dios nos tuerce hasta sacarnos el zumo. Así como ese trapero cuando usted lo coge y lo tuerce y lo deja seco para limpiar. Al creyente lo tuerce y ya se quiebra. Y por eso es que llegan llorando y va a pedir consejo, y es normal. Entonces uno de pastor que ya ha sido torcido al máximo, entonces no le dice, tranquilo hermano, que ese pasé yo hace rato y ahí vamos adelante. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por eso es que las hojas de vida para pastores no hay. No hay peticiones para ser pastores. Pero para criticar a los pastores sobran las hojas de vida. Porque la crítica para los pastores, mire, parecen aves de mal agüero. Y Dios le dijo a Ezequiel, y no vas a llorar. ¿Y sabe qué dijo Ezequiel? En la mañana hablé al pueblo y en la tarde se murió mi mujer. Y no estaba enferma ni de COVID ni de nada. Se murió. Y el pueblo dijo, ¿y por qué no la llora? Entonces viene el mensaje. Y ya para terminar, dice San Pablo a los Corintios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amado hermano, ¿está siendo atribulado? ¿Tiene algún padecimiento? ¿Has orado a Dios y no te sanas? ¿Has pedido por un hijo y no ves resultado? Tranquilo. Decimos aquí en Santander, tranquilo. Descanse con su fe, no con su experiencia. Descanse con su fe, no con su tradición. Descanse con su fe, no con su verbosidad, no con sus cosas humanamente hablando. Descanse con su fe en Dios. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el versículo 22 del capítulo 2, y con todo esto, Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Siga orando por ese hijo, siga orando por esa hija. No le diga a Dios lo que tiene que hacer. Ore a Dios. Gracias, Señor. Gracias por Martina. Gracias por Martinico. Gracias por como le quiera llamar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y Dios obrará. No sermonee, que los sermones suyos producen efectos en el púlpito, no en la casa. Los sermones producen efectos desde el púlpito, no en la casa. Sigue orando, sigue orando, sigue esperando. Descanse, su fe descansa. Descansa en Dios. Y Dios en su tiempo obrará. No importa que venga el señor Elifaz.
no importa que venga Bildad, no importa que venga Sofar, no importa que venga Eliú, no importa que te acusen. Jehová ya dijo que tú eres varón perfecto, que tú eres varón íntegro, que tú eres varón apartado del mal y que no hay otro como tú en la tierra. Colócate de pie y damos gracias a Dios. Te bendecimos, papá. Te glorificamos. Porque así como abundan las tribulaciones en nosotros, así abundan las consolaciones. Para que podamos consolar a otros. Así como tú nos consuelas. Y tú no nos podrás consolar si no hay tribulación que consolar. Gracias, Señor. Gracias, papá Dios. Gracias, papá. Yo bendigo a los oyentes o a los que nos han seguido por las redes sociales. Bendigo a estos hombres y mujeres que nos están viendo allá a la distancia. Que te glorifiques en la vida de ellos y que la palabra haya producido el efecto por el cual tú la has enviado. Y bendigo a esta iglesia presente, Señor. Y que cada uno podamos haber aprendido la enseñanza de esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén.